A continuación, tenemos la entrevista con el doctor Emilio García Sánchez, que nos hablará sobre la importancia de la medicina paliativa. Adelante, Marta. ¿Qué tal, amigos de WTN Noticias? Hoy conversaremos con el doctor Emilio García Sánchez. Él es biólogo y doctor en Teología Moral de la Universidad de Navarra. También es profesor en bioética en las facultades de Medicina y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, donde también es investigador principal de un grupo de investigadores de bioética. Ha publicado 2 artículos sobre reconocimiento de la naturaleza y dignidad humana en los enfermos terminales. Es editor y ponente del libro Benedicto XVI, habla de la vida humana y ecología. En la actualidad está investigando los problemas bioéticos que plantea la medicina estética. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, hablemos sobre su publicación El rescate del humano en el enfermo que se muere. Usted ahí propone la medicina paliativa como una vía para rescatar lo humano en la medicina. ¿Qué entendemos por esto? Fundamentalmente lo que trato en ese estudio, en ese artículo, es que la medicina actual necesita recuperar lo que tradicionalmente se ha denominado el ethos médico, ¿no? Recuperar unos principios de ética elemental y fundamental que han de ser aplicados en el tratamiento con el paciente y particularmente con el paciente enfermo que se encuentra en una enfermedad que está ya en su fase terminal, ¿no? Y en síntesis lo que se propone con este estudio que he realizado es intentar rescatar lo que al ser humano le pertenece de siempre y en todo momento, que es su dignidad, ¿no? Y por tanto manifestar y declarar que esa dignidad humana que le pertenece al ser humano desde que se inicia, no la pierde, ni se disminuye, ni varía por padecer el sufrimiento que conlleva una enfermedad que puede ser, en este caso, una enfermedad incurable. Entonces, el enfermo, cuando padece este tipo de proceso patológico, puede tener dudas, puede tener la tentación, puede tener el peligro de pensar que está dejando de ser humano y que, por tanto, su dignidad se está oscureciendo o se está eclipsando. Y la medicina paliativa, entre sus objetivos, lo que se propone, aparte de paliar eficazmente el dolor, también es intentar ayudar al enfermo a que sea consciente y a que recupere y a que valore que sigue siendo un ser humano, que está vivo y que es un ser humano que posee plenamente una dignidad. Usted también menciona unos cuidados. El primero de ellos es la admiración natural ante el enfermo. ¿Cómo comprendemos esto? Entre las propuestas y los medios que ofrece la medicina paliativa, en mi opinión, me parece que es muy importante la mirada que muchas veces puede parecer incluso pues, un movimiento muy sutil, incluso puede parecer como si fuera algo imperceptible, pero hemos de tener en cuenta que el enfermo en esa situación en la que está sufriendo percibe con un valor especial cómo es mirado por parte del equipo médico, cómo es mirado por parte de las enfermeras, de los enfermeros, por parte de la familia. Y en este caso, en esta situación de dolor, el enfermo es muy sensible a esas miradas y puede entender que si se le mira de modo rutinario, si cuando está en esa situación de máxima fragilidad y de máxima debilidad, si se le mira de modo poco profundo o superficial, esto precisamente lo que le puede llevar a pensar es que, claro, que ya pues tiene poco interés, que digamos no le miran con esa profundidad porque de algún modo ya está dejando de ser humano. Por eso es muy importante, me atrevería a decir como primera medida de los cuidados paliativos, la mirada al enfermo de un modo admirable, es decir, admirarse ante ese enfermo que se le está yendo la vida de las manos, ¿no? Y esa admiración existencial del enfermo que tienen delante, lo que requiere es una mirada penetrante, delicada, sonriente. Esto es muy importante para el enfermo que está
en ese momento de sufrimiento grande. Siguiendo con otro de los cuidados que usted menciona, ¿qué tan importante es el espacio y el tiempo para escuchar? Es otra de las medidas o de los aspectos que me parece que son muy importantes en la atención paliativa de estos enfermos. Y es que el enfermo requiere, lo solicita y solicita que siempre haya alguien en general a su lado con el que pueda hablar, con el que pueda manifestar lo que piensa, lo que siente, incluso que pueda hablar con gran sinceridad sobre lo que piensa sobre su propia muerte, ¿no? Y reclama un espacio y un tiempo para hablar. Y pienso que para que esto tenga lugar es muy importante que el equipo médico y también los familiares separen tiempo delante del enfermo. Y como leí en uno de los investigadores que se dedican a estos temas, hay un elemento paliativo, incluso un instrumento material que lo denominaba este autor como casi uno de los instrumentos más paliativos, que es la silla. La silla. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el enfermo necesita que alguien se siente a su lado, no desde una postura vertical al otro lado de la cama, donde se le mira en picado al enfermo, sino que el enfermo necesita una cercanía mayor, necesita en ese espacio y tiempo para poder hablar y para ser escuchado, necesita una cercanía física que se concreta en estar al lado con una silla, parándose el tiempo que sea necesario, a veces menos de lo que a uno le gustaría, pero es muy importante saber que el sufrimiento más punzante de estos enfermos en ocasiones es la soledad. Es la soledad, más que el sufrimiento que le está causando un trastorno fisiológico o orgánico. A veces lo que más les hace sufrir es verse que están solos, que se les han abandonado, que no pueden manifestar lo que están sintiendo. Por eso me parece que es decisivo y clave para la ciencia paliativa, para la medicina paliativa, dedicar espacio y tiempo al paciente, para hablar con él y para escucharle. Otro de los cuidados que usted menciona en su publicación es rescatar la naturaleza y la dignidad humana. ¿Cómo se logra esto? Digamos que el enfermo en esta fase final de la enfermedad, hay que saber que él es más consciente, si puede ser consciente, porque hay casos en los que a lo mejor está ya perdiendo la conciencia, pero en muchos casos el enfermo es más consciente que ningún otro que la vida se le está yendo de las manos. Y además está comprobando que él está sufriendo o experimentando una degradación física fundamentalmente, una degradación biológica, porque ve que las funciones de su organismo empiezan a fallarle, ¿no? Y hay un momento crítico y un momento muy delicado en el que el enfermo ha perdido completamente la independencia, ha perdido completamente su autonomía, de tal modo que va a haber que hacerle todo. Hay que lavarle, hay que cambiarle, hay que darle de comer, en fin, operaciones sencillas, pero que el mismo enfermo percibe como estas operaciones sencillas pueden constituir una carga para los familiares, para los médicos. Entonces, en este momento crítico, él puede llegar a la conclusión de que su vida está empezando a perder la dignidad. Su vida en esa situación enferma, cuando ya ha perdido la autonomía, cuando ya ha perdido el control, piensa que está dejando de ser humano. Empieza a hacerse preguntas, empieza a plantearse que si realmente es un humano completo o ahora ya ha pasado a una fase en la que es más bien un fragmento de humano, es más bien un trozo de humano más que un humano completo. Entonces, esto hay que saberlo, porque esto lo piensa, esto lo puede reflexionar el enfermo, y en este momento es cuando la medicina paliativa, teniendo en cuenta a los familiares y en colaboración con los médicos, lo que hay que hacer es ir en rescate del enfermo que ha empezado a autojuzgarse de un modo crítico, ha empezado a tener una percepción muy negativa sobre sí mismo, en primer lugar sobre su propia estética, porque él va
va comprobando cómo su cuerpo físicamente pues está deteriorándose. Entonces es necesario y urgente, cuando entra en esa fase, ayudarle a entender que su cuerpo vale muchísimo más, que él vale mucho más que su aspecto meramente externo o que sus funciones, digamos, fisiológicas o sus funciones vitales, ¿no? Que, digamos, su dignidad es superior, muy superior a lo que podría derivarse de sus características físicas y de sus características mentales, que en este caso pues están pues perdiendo intensidad. Entonces hay que hacerle ver que no ha dejado ni va a dejar de ser humano, y precisamente porque sigue siendo un ser humano aun con esa degradación biológica, sigue siendo una persona digna, y precisamente porque no ha perdido su dignidad es por lo que se le va a ayudar, por lo que se le va a paliar el dolor, por lo que se le va a cuidar hasta el último momento de su vida, haciéndole ver que hasta el último momento de su vida es un ser humano digno, ¿no? Gracias, doctor, por su participación. Pues muchas gracias a vosotros, encantado. Regresamos a estudios. Gracias, Marta, por esta entrevista al doctor García Sánchez. Hora de irnos a la segunda pausa del programa. Ya venimos con más información aquí en EWTN Noticias.